Buenas tardes a todos. Hermanos, la cena del Señor que celebramos ayer continúa hoy en la pasión de Jesucristo y en su muerte en la cruz. La cruz es un signo de muerte, de sufrimiento, del amor que se entrega, pero es también anticipo de la victoria de la resurrección sobre la muerte y el mal. El Viernes Santo fue necesario entonces y es necesario ahora. Solo la vida que se entrega por amor al servicio de los demás está llamada a resucitar. Por eso, comenzamos con esta celebración en silencio. El rito de la postración que lleva a cabo el sacerdote en este momento expresa la tristeza de la Iglesia, de duelo por la muerte de su esposo y la humillación del hombre terreno, necesitado de la misericordia de Dios. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. La primera lectura de hoy es una narración apasionada de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también de su exaltación. La fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al Padre. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente.
despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el desquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Y aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecer de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo
ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumplió lo que había escrito Jesús: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo.
donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para darle muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiese dado de lo alto. Por eso el que
me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir en un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento, desde nuestros hogares, nos arrodillamos y hacemos una breve pausa. Entonces los judíos, como era un día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esas aromas, según se acostumbraba enterrar los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, contemplamos esta tarde la imagen de Jesús. Lo contemplamos como entrega y donación para reconciliar el mundo con el Padre, para hacer la unidad entre los hombres enfrentados y divididos. Por eso, hoy nos hemos reunido para orar en familia, no para llorar, no simplemente para recordar algo, sino precisamente para hacer nuestra la pasión de Jesús, para celebrar con alegría esta donación de Cristo que hace para la unidad de la humanidad, para la unidad entre hermanos. Los sentimientos que priman en esta celebración del Viernes Santo son el amor, la alegría y la actualidad del acontecimiento. El amor, que es lo que da sentido a la misma pasión y a su muerte, es precisamente su obediencia de amor a ese Padre para el servicio redentor de los hombres. Es el amor al Padre, para que sepa el mundo que yo amo al Padre, dice Jesús, y conforme al mandamiento que me ha dado, así lo hago. Es la ofrenda total de parte de Dios a la humanidad en la persona de Jesucristo el Señor. Es el amor de Cristo que nos grita a través de Pablo: me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas 2:20. Hoy no puede permanecer en nosotros el rencor, el odio, la venganza, la violencia. Hoy debe permanecer en esta tarde el amor de Cristo que nos trae con el misterio de la cruz. Segundo elemento que prima en esta celebración, la alegría. Este es un día de profundidad, podríamos decir de recogimiento, de reflexión y oración, de participación muy honda en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta es la hora de la cual hablábamos ayer en la celebración de la Cena del Señor. Es la hora para la cual Jesús ha venido al mundo. Es la hora que Él padece intensamente como hombre que vive providencialmente para reconciliarnos con ese Padre y reconciliarnos entre nosotros mismos. Tercer elemento, la actualidad de la pasión.
No basta, queridísimos hermanos, que celebremos hoy la pasión. Tenemos que hacerla nuestra. Hoy la pasión de Jesús tiene que hacerse mía y tuya. Hoy tengo que descubrir que la cruz del Señor se prolonga en mi vida, en mis hermanos, en los pueblos, en la historia. Por eso, hoy recordamos también 3 aspectos de esa pasión de Jesús. En primer lugar, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Es decir, Cristo que va al lugar de la soledad para orar. Porque cuando uno sufre, también necesita estar solo, necesita orar, necesita también de la presencia o compañía espiritual de los amigos. Por eso duele cuando vuelve y contempla que sus discípulos están dormidos, que no han podido velar ni estar en oración. Luego, precisamente, viene un segundo elemento de esa pasión, el juicio injusto. Podríamos decir que es un juicio tremendo. Pilato 3 veces dice: yo no encuentro culpa. Sin embargo, diríamos, se lava las manos, hagan ustedes lo que quieran, es decir, y nadie lo condena. Solamente se levantan falsos testigos y uno lo acusan ante el tribunal civil. Sin embargo, todo el mundo se lava las manos. Qué fácil es acusar a una persona y después huir, perderse. Cristo, injustamente, esta tarde es acusado así. Esto se prolonga en la historia que vivimos cotidianamente. No somos capaces de afrontar las realidades. Nos gusta hablar a espaldas de los demás. Nos gusta criticar. Nos gusta herir. Qué bueno sería acatar el mensaje de Jesús, ir a la oración, encontrarnos con Él, en vez de criticar, herir y destruir. Hoy más que nunca tenemos necesidad de esa gracia y de esa oración. El tercer momento de pasión es precisamente el Cristo que abraza la cruz. Es el momento del dolor, de la entrega. Es decir, un Jesús que carga o lleva sobre sus hombros, que camina hacia el Calvario. Cristo que muere habiendo dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igualmente, Cristo que muere, pero ha asegurado algo grande para la humanidad. Lo que le aseguró al ladrón, también me lo asegura a mí y a ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso. También es el Cristo que muere, pero teniendo una conciencia serena y tranquila. Todo está cumplido. Es el Cristo que muere orando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero es también el Cristo que muere regalándonos lo más grande, lo que tiene su querida madre, que serena, que fuerte, que fecunda en la muerte de Jesús para la humanidad. Para concluir, la cruz también ilumina nuestra cruz, esa cruz nuestra que estamos padeciendo hoy. Yo no sé cuál es la cruz de cada uno. Sin embargo, estoy seguro que todos tenemos una cruz. Quizá yo el primero y ustedes que viven este encuentro de salvación. Nadie se libera de ello. Nadie puede buscar la resurrección si no es a través de la cruz. Nadie puede llegar a la Pascua si no es a través de la pasión. Damos gracias a Dios por esta cruz. Gracias por mi cruz, la que me has dado, la que le ha dado a mis hermanos sacerdotes en estos momentos de crisis y dificultad, la que le ha dado al pueblo, a sus comunidades. Señor,
yo te agradezco esta cruz, porque sin ella no habría redención, no habría fecundidad, no habría Pascua. Yo te pido, Señor, que a mí como sacerdote y a mis hermanos nos dé siempre un corazón sereno, fuerte como el de la Virgen María, para estar siempre junto a ti en el misterio de la cruz, para que esta cruz resulte verdaderamente luminosa y fecunda para los demás. Gracias, Señor, porque llega el momento en que me haces desaparecer, me sepultas, pero tengo la seguridad de que pueda fructificar la iglesia que nacerá de esta Pascua mañana, cuando como cristianos celebremos ese gran acontecimiento. Qué bueno es morir como Jesús. Si los hombros se hacen precisamente más hermanos, si nos hacemos hermanos en el Señor, si somos testigos, entonces seremos personas que llevaremos prácticamente la comunión y la gracia infinita del amor de Dios. Que la Virgen María, Madre y Señora nuestra, nos acompañe junto con su Hijo. Ella que acompañó a su Hijo al pie de la cruz, nos alivie a todos en el dolor, en ese dolor que vivimos como iglesia diocesana, y nos abra al camino en la esperanza. Hoy la oración de los fieles tiene otra característica y es precisamente el rezo de una completa oración universal, porque oramos por todos y para todos. Tras cada petición haremos un momento de silencio y el sacerdote rezará una breve oración a la que responderemos con un amén. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda paz y unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda la vida serena para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Si puede, se colocan en pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a toda la nación, vela solicita por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Óscar, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los catequistas, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno sirva fielmente en la vocación a la que ha sido llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, por los niños que serán bautizados,
por los niños que se preparan para recibir a Jesús Eucaristía, por los jóvenes que recibirán la confirmación y por los que se preparan para el matrimonio. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que puedan ser contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, reúne a todos tus hijos dispersos por el mundo, que los verdaderos deseos de la unidad nos ayuden a superar nuestras diferencias y consigamos la unidad deseada para que el mundo crea por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda un crecer en el amor en su nombre y una fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza lo alcance en la plenitud y pueda recibir así la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todas las autoridades gubernamentales que tienen la responsabilidad de gestionar esta crisis del coronavirus, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia el bien común, la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logren crear soluciones viables a la crisis que afronta el mundo, y así busquen la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos del COVID-19, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a la casa a los inmigrantes y desterrados, protege a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegue hasta a ti las súplicas de quienes te invocan en la tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias de la explotación, de la marginación como consecuencia del COVID-19 o de alguna otra enfermedad.
Dios Padre, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren. Ayuda con tu misericordia a todos los que sufren la adversidad. Que todos los hombres y mujeres trabajemos para que desaparezca el mal y el sufrimiento de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ha llegado el momento de expresar con un signo nuestros sentimientos de adoración y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Una vida que se entrega por amor de los demás y acepta el sufrimiento que ello conlleva. Adoremos este misterio contemplándolo desde nuestros hogares en un momento de silencio. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Lo dijimos en nuestra monición primera. Hoy no hemos celebrado misa. Hoy no hay Eucaristía. El pan del cielo que el sacerdote recibe ha sido consagrado en la Eucaristía de ayer.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a terminar esta celebración tras la oración final del sacerdote en silencio. No hay bendición. Continuaremos en silencio. Hay un sentimiento de orfandad en estos momentos en toda la Iglesia Universal por la muerte de Jesús. Pero junto a esa tristeza está la esperanza total de que el Señor va a resucitar y nosotros con Él. Mañana a las 7 de la noche nos reuniremos para celebrar la resurrección del Señor Jesús en nuestra vigilia pascual. Inclinen su cabeza para recibir esa bendición. Envía, Señor, sobre este tu pueblo tu gracia, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección. La abundancia de tu bendición llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.